Me humilló delante de su amante en una fiesta de la empresa, pero no se esperaba un final así. ¿Lo disfrutaste?, pregunté, paralizado a medio camino entre la cocina y el sofá. Erika no se inmutó. Se quedó allí, en medio del salón, con una mano en la cadera y la voz espeluznantemente tranquila, como si estuviera leyendo el pronóstico del tiempo. Sí, dijo, apartándose un mechón de pelo suelto detrás de la oreja. Parecía cálido, humano. Hubo un instante de silencio entre nosotros, agudo y cargado. Dejaste que un tipo te abrazara, repetí. ¿Y crees que debería sentarme aquí y analizar lo enriquecedor que fue para ti emocionalmente? Erika se cruzó de brazos, imperturbable. No te engañé, James. Me abrazó. Eso es todo. No es todo, estallé. Sentí una opresión en el pecho, como si alguien me hubiera hundido un puño justo debajo de las costillas. Me lo dijiste como una confesión, no como un hecho. Querías una reacción. Erika puso los ojos en blanco, su voz cargada de sarcasmo. Oh, vamos. Quería hablar. Siempre dices que me guardo las cosas y ahora que comparto algo real, actúas como si me hubiera acostado con él en nuestra cama. Lo disfrutaste, repetí. Esa es la parte que no se puede dejar pasar. Dejaste que otro hombre te tocara. Y en lugar de sentirte culpable, lo saboreaste. Me sentí viva, James dijo, ahora en voz más alta. ¿Cuándo fue la última vez que me hiciste sentir algo que no fuera rutina? Ese comentario me caló hondo. La miré fijamente, con la boca ligeramente abierta, sintiendo cómo el escozor crecía en lo más profundo de mis ojos. Rutina, repetí como un eco. Construimos una vida, una casa, escapadas de fin de semana. Apoyé cada uno de tus locos cambios de trabajo. Crucé el país en avión para ver a tu hermana cuando se murió su perro. ¿Eso te parece aburrido? Se mordió el interior de la mejilla. Pude verlo. Esa pausa, como si supiera que había ido demasiado lejos, pero se negara a retroceder. No eres un mal marido, dijo finalmente. Solo eres seguro, predecible, y yo necesitaba un momento que se sintiera diferente. Ese abrazo me recordó cómo se sienten las mariposas. Mariposas por un abrazo. Mis manos temblaban, pero las apreté en puños detrás de la espalda. No podía dejar que viera el terremoto que había provocado dentro de mí. Y me culpas a mí por eso, dije en voz baja. No te estoy culpando. Literalmente acabas de hacerlo. Sus ojos se desviaron hacia el suelo. Por una vez, no hubo réplica. Ve a la habitación, dije, con la voz grave y plana. Necesito espacio. Ella vaciló. James, ahora. Se dio la vuelta y se alejó, con pasos lentos, como si esperara que la detuviera. No lo hice. Cuando finalmente me derrumbé en el sofá, el aire a mi alrededor se sentía pesado, como si la propia casa supiera que algo se había roto. Miré alrededor de la habitación. Nuestro cálido salón con luces tenues, el mismo donde decoramos el árbol de Navidad, discutimos sobre muestras de pintura y vimos series enteras bajo la misma manta. Y ahora parecía un museo de una vida que antes reconocía. Un hombre como yo. Tuve 2 trabajos durante la universidad. Construí mi propia empresa de marketing desde cero. Hacía semanas de 60 horas solo para darnos la vida con la que soñábamos. Excursiones los domingos, viajes espontáneos en coche, catas de vino. No era ostentoso, pero siempre estaba ahí. Siempre lo estuve. Y ahora, al parecer, todo eso significaba que era seguro. Me quedé sentado allí durante mucho tiempo. La televisión en silencio, el suave parpadeo de su luz danzando por las paredes como las sombras de un matrimonio en lenta decadencia. En algún lugar, al fondo de la casa, una puerta se cerró con un clic. Esa fue la noche en que aprendí que incluso las traiciones silenciosas son las que más resuenan. Y lo peor de todo es que ni siquiera estaba enfadado todavía, solo me estaba desmoronando. La casa nunca había estado tan silenciosa. Erika no dio un portazo. Nunca lo hacía. Esa era su seña de identidad. Salidas limpias, no desordenadas. Sabía cómo salir de una habitación y hacer daño sin hacer ruido. Y ahora, la ausencia de sus pasos era más fuerte que cualquier discusión que pudiéramos haber tenido.
Me quedé en el sofá lo que parecieron horas. La televisión seguía emitiendo una comedia de medianoche en silencio, con las risas enlatadas sonando como fantasmas de un consuelo que ya no compartíamos. Su copa de vino todavía estaba en la mesa de centro, medio llena, intacta desde que comenzó la tormenta. La miré, observé el cerco que había dejado en el posavasos, y algo se quebró dentro de mí. ¿Era esto? ¿A esto se reducían 10 años construyendo una vida juntos? A un abrazo distante y un estómago lleno de mariposas. Le había dado todo. No solo dinero, no solo esfuerzo. Le di mi ser, mi tiempo, mi atención indivisa, mi paciencia en sus días malos, mi silencio en los peores. Dejé que llorara en mi pecho cuando perdió su trabajo, le sostuve la mano en urgencias cuando su madre se cayó, le escribí notas adhesivas de ánimo cuando empezó su formación para ser profesora de yoga y dudaba de sí misma cada día. Y ahora soy aburrido. Apoyé la cabeza en el respaldo del sofá y cerré los ojos. Nuestras últimas vacaciones aparecieron en mi mente. El lago Tahoe, el verano pasado. Se rió tan fuerte cuando olvidé los remos del kayak e intenté dirigirnos con las manos. Compartimos chocolate caliente y ropa mojada y nos quedamos dormidos, enredados el uno en el otro. La ventana empañada por nuestro aliento. Eso fue real. Eso no era rutina. ¿Cuándo se volvió eso olvidable? Abrí los ojos de nuevo. La habitación no había cambiado. La misma mesa de centro, la misma alfombra por la que discutimos durante semanas hasta que ella finalmente ganó. Pero el aire era diferente. Cargado, como el momento antes de una tormenta cuando el viento cambia y el cielo olvida cómo ser azul. Miré hacia el oscuro pasillo. Ella estaba allí ahora. Quizás mirando su teléfono, quizás arrepintiéndose de lo que dijo, o quizás no arrepintiéndose en absoluto. Quizás le estaba escribiendo a él, al tipo que le dio mariposas. Quizás fue solo un abrazo inofensivo, o quizás no y de repente, no estaba seguro de si eso importaba, porque lo que importaba era esto, por primera vez, lo sentí. No era ira, ni desamor. Era claridad. Mi amabilidad, la amabilidad real y constante, se había vuelto invisible. Ella veía mis esfuerzos, mi amor, mi lealtad, y lo llamaba seguro. Confundió la calma con la monotonía, la estabilidad con un sedante. Esa fue la revelación que se asentó en lo profundo de mi pecho. En su mundo, el confort se había vuelto despreciable. Y yo había estado tratando de ser el hombre que ella amaba sin darme cuenta de que ya había reescrito las reglas. No estaba seguro de lo que pasaría después. Pero algo en mí cambió en ese preciso instante, como una tabla del suelo que finalmente se rompe tras soportar demasiado peso. Y en esa quietud, hice una promesa que aún no entendía, pero sabía que lo cambiaría todo. A la mañana siguiente, preparé café para uno. Erika se movió en la habitación, pero no salió. Quizás esperaba que yo entrara, me disculpara, arreglara las cosas con una media sonrisa y una broma sobre cómo ambos habíamos exagerado. Así solía funcionar. Uno de los dos cedía primero, normalmente yo. Pero no esta vez. Me senté en la mesa de la cocina, con el teléfono en la mano, revisando correos electrónicos con el tipo de concentración que invocas cuando intentas no sentir nada. El olor a tostada de canela subió del tostador. Probablemente la suya, olvidada a mitad de la preparación. A ella siempre le habían gustado los desayunos dulces. Solía encantarme eso de ella. Entró en la habitación en silencio, descalza, llevando una de mis viejas camisetas de la universidad como si no acabara de darle un puñetazo en el estómago a nuestro matrimonio 12 horas antes. Buenos días, ofreció, con la voz suave, casi avergonzada. No levanté la vista. Se quedó junto a la encimera, esperando. Cuando se dio cuenta de que no iba a llenar el silencio por ella, abrió la nevera y se quedó mirando su interior más tiempo del necesario. ¿Quieres algo?, preguntó. No. Otra pausa. Otra respiración que no sabía cómo tomar. Estás callado, dijo finalmente, sin mirarla todavía. Pasé las páginas de mi calendario distraídamente. ¿Lo estoy? Podía sentir sus ojos sobre mí, buscando, quizás esperando, pero hoy no iba a ofrecerle nada. No iba a lanzarle un salvavidas al que aferrarse. Esa era había terminado. Me levanté,
Apuré el último sorbo de mi café y pasé a su lado con el tipo de calma imperturbable que antes era suya. No le toqué el hombro, no le pregunté por sus planes, ni siquiera le dije adiós. Simplemente me fui. Y durante los días siguientes, ese fue el ritmo. Llegaba a casa a tiempo, cenaba, hacía la colada, me reía con la repetición de alguna comedia, pero nunca al mismo tiempo que ella estaba en la habitación. Era cortés, educado, pero mi voz era medida, con los bordes afilados. No le preguntaba qué tal le había ido el día. No la buscaba en la cama. Ni siquiera la corregía cuando se equivocaba en una historia. Simplemente observaba. Observaba cómo se retorcía bajo el peso de un nuevo silencio que ella no controlaba. Erika empezó a intentarlo, de esas pequeñas y patéticas maneras. Una noche preparó mi pasta favorita, con queso extra, justo como me gustaba. Puso la mesa con velas. Llegué tarde, la calenté en el microondas y comí solo. Cuando me preguntó qué tal el trabajo, dije, ajetreado, y subí el volumen de la televisión. A la mañana siguiente, mientras me afeitaba, hizo una broma. Algo sobre que le robaba su crema hidratante. La miré en el espejo y dije, ahora te crees graciosa, antes de salir con una toalla alrededor de la cintura. La vi estremecerse. Esto era nuevo para ella. Siempre había sido la que tenía la ventaja emocional. La que podía mover los hilos y conseguir disculpas sin siquiera pedirlas. Pero ahora no le estaba dando nada. Ni calidez, ni resistencia, solo una versión de mí que se parecía a James pero se sentía como el hielo. No estaba acostumbrada a estar al margen de mi afecto. Eso era lo que lo hacía efectivo. Intentaba encontrar momentos. Se quedaba cerca de mí en la cocina mientras yo cocinaba, inclinándose un poco demasiado al pasar por detrás de mí. Yo me apartaba, como si fuera una extraña en la calle. Ya nunca la tocaba. Ni siquiera accidentalmente. Y cuanto más me contenía, más intentaba ella alcanzarme. Así son los cambios de poder. No vienen con fuegos artificiales. Vienen con decisiones silenciosas. Pequeñas grietas. Un beso de buenas noches omitido a la vez. Una noche la sorprendí observándome. Estaba sentado en el sofá con mi portátil, respondiendo a un cliente. Ella estaba de pie en el pasillo, con los brazos cruzados, el pelo húmedo de la ducha, simplemente mirándome. Podía sentirlo, la tensión, la comprensión, el pánico que no se atrevería a expresar en voz alta. Pensaba que lo peor que podía hacer era irme. Pero ahora estaba aprendiendo algo mucho peor, que podía quedarme y aún así hacerla sentir completamente sola. Y ni siquiera había levantado la voz. El aire nocturno estaba pegajoso por la humedad, incluso a esta altura. La fiesta de verano de nuestra empresa estaba en pleno apogeo. Un bar en la azotea, guirnaldas de luces, un cuarteto de jazz, el tipo de evento al que asistes a medias por las bebidas gratis y a medias para recordar a los de arriba que sigues en el juego. Erika había insistido en venir. Dijo que sería bueno para nosotros aparecer juntos. No discutí, dejé que se arreglara, se peinara, caminara a mi lado con unos tacones que resonaban contra el vestíbulo de mármol. Estaba impresionante, sinceramente. Ojos ahumados, ese vestido burdeos que hacía que la gente se girara a mirarla. Pero eso ya no me conmovía. No estaba enfadado, solo curioso. Curioso por ver qué hace una mujer como ella cuando se da cuenta de que ha perdido el control. Charlé un poco cerca de la barra. Agradecí a nuestro director de recursos humanos por la selección de vinos. Me reí ligeramente con la historia de un vicepresidente sobre su perro comiéndose un contrato. Todo el tiempo, podía sentir a Erika detrás de mí, moviéndose por la sala como un satélite buscando una señal. Al principio se aferró a mí, intentó deslizar su mano en la mía. En lugar de eso, le ofrecí mis nudillos. Entonces me di cuenta de que no estaba cerca. Me disculpé y me alejé, escaneando la azotea. La iluminación del jardín proyectaba suaves sombras sobre la multitud. Mis ojos siguieron las risas. Y allí estaba ella, en un rincón alejado, cerca de las palmeras en macetas. De espaldas a mí, abrazando a un hombre de una manera que no era simplemente educada. Duró demasiado. La mano de él bajó, posándose justo por encima de su cintura.
Su cabeza se inclinó ligeramente hacia el hombro de él. Demasiado cerca para una mujer casada que simplemente echaba de menos la conexión. Di un paso más cerca. Mi estómago ni siquiera se encogió esta vez. Se sentía esperado. Finalmente se apartó, solo para reír y tocarle el pecho como si intentara quitarle algo. Un gesto demasiado familiar, demasiado íntimo. Y él sonrió con confianza. No fue un abrazo. Fue un mensaje. Me acerqué directamente a ellos. Los ojos de Erika se abrieron como platos cuando me vio. Intentó disimularlo. Demasiado tarde. James dijo, con la voz atrapada entre la alegría y el haber sido pillada. ¿Recuerdas a Darren? Oh, Darren, el mismo compañero de trabajo del que una vez dijo que era demasiado arrogante para soportarlo. Es interesante cómo cambian las preferencias cuando quieres atención. Claro, dije, volviéndome hacia él con un asentimiento controlado. Es difícil olvidar a alguien que huele a colonia y a excusas. Darren parpadeó. ¿Perdona? Sonreí. Del tipo de sonrisa que no llega a los ojos. ¿Me has oído? Erika intervino. ¿Podemos no hacer esto aquí? Tú ya lo has hecho, dije, manteniendo el tono de voz nivelado. Solo me estoy poniendo al día. El silencio entre nosotros era eléctrico. He abrazado a un amigo, espetó. No repliqué, con los ojos fijos en los suyos. Te aferraste a un amigo. Te fundiste en él como si hubieras olvidado dónde tenías el anillo. Darren retrocedió ligeramente. Buen instinto. Erika se enderezó, con la voz afilada ahora. ¿Quieres hablar de olvidar anillos? Llevas semanas tratándome como a una extraña. Como si ni siquiera me vieras. Te veo perfectamente, dije, con la voz tranquila. Ese es el problema. Ya no eres difícil de leer. Sus ojos brillaron. Tú hiciste que este matrimonio fuera aburrido, James. Ahí estaba, el veneno de nuevo. Igual que esa noche en nuestro salón. Pero ahora, lo decía en público, lo suficientemente alto como para que algunos compañeros cercanos se giraran a mirar. Y ese fue el momento en que dejé de encogerme. Me volví hacia Darren. Lárgate. Lo hizo, rápido. Erika abrió la boca, pero levanté una mano. Ahórratelo. Se quedó helada, atónita. Pude verlo. Esta no era la reacción que esperaba. Ni gritos, ni un colapso, solo una salida. Me di la vuelta, me dirigí al ascensor, dejándola allí de pie bajo un dosel de luces de hadas, con su pelo perfecto ondeando en la brisa, su mundo finalmente empezando a resquebrajarse. Ya tenía sus mariposas. Ahora podía vivir en la tormenta que trajeron. A la mañana siguiente, me estaba esperando en la cocina. Sin maquillaje, con el pelo recogido, todavía llevando los pendientes de la noche anterior, como si aún no hubiera descubierto qué hacer consigo misma. Una taza de café intacta estaba en la encimera a su lado, y parecía que no había dormido. Hola, dijo cuando entré. Su voz era baja, más suave de lo que había sido en semanas. No sonó como un saludo, sino más bien como una pregunta. No respondí de inmediato. Me serví mi propio café, dejé que el silencio se alargara. Me siguió con la mirada, y luego, lentamente, volvió a hablar. No me esperaba esa versión de ti anoche. Me di la vuelta, apoyándome en la encimera. ¿Qué versión era esa? La que no se lo traga sin más. La que se va primero. No dije nada. Erika dio un paso adelante, vacilante. Su voz se quebró ligeramente, como si odiara incluso admitirlo. Fue atractivo. Tomé un sorbo. Bien por ti. Eso debería haber zanjado la conversación, pero ella insistió. Lo digo en serio, James. La forma en que me miraste, como si ya no tuvieras miedo de perderme. Sentí como si estuviera viendo a una persona completamente nueva. Dejé la taza suavemente. No, simplemente viste por fin al hombre que llevas años ignorando. Parpadeó, visiblemente sorprendida. Eso no es justo. ¿No lo es?, pregunté, con la voz fría. Querías que fuera más afilado, más ruidoso, más peligroso.
Confundes la crueldad con la claridad, Erika. Confundes el aburrimiento con la amabilidad. Se acercó de nuevo, más despacio ahora. No quiero pelear, dijo. ¿Solo? No lo sé. Algo cambió anoche. No eras el mismo hombre que se alejó en silencio. Te defendiste. Es como si me hubiera despertado y recordara lo que me hizo enamorarme de ti. Levanté una ceja. ¿Por qué te avergoncé? Ella negó con la cabeza. No, porque no te importó si lo hacías o no. La observé con atención. Algo estaba cambiando, no en sus palabras, sino en su postura, en su necesidad. Antes disfrutaba viéndome demostrar mi amor. Ahora se preguntaba si me quedaba algo por demostrar. James dijo después de un instante. ¿Hemos pasado el punto de no retorno? No respondí a eso. Simplemente tomé otro sorbo de café y luego la miré directamente a los ojos. Dímelo tú. Sus hombros se hundieron. Su confianza se había resquebrajado en algún punto entre mi silencio y su comprensión de que el poder había cambiado para siempre. Todavía no había dicho la palabra perdón. Todavía no había reconocido que el abrazo no era el problema, sino el sistema de raíces que había debajo, la facilidad con la que intentó justificar el anhelo del calor de otra persona. Se apoyó en la encimera a mi lado, a unos centímetros de distancia. Echo de menos cuando estábamos unidos, susurró. Te echo de menos. No la miré. Solo miré al frente. Echas de menos lo que te daba, dije. ¿No quién era? Luego me levanté, cogí mis llaves y la dejé en esa cocina con nada más que el sonido de su propia respiración y una taza de café que se había enfriado. La oficina olía a libros viejos y a café recién hecho, tal como la recordaba. El despacho de Kyle no había cambiado mucho a lo largo de los años. Seguían los mismos sillones de cuero, el mismo título de abogado enmarcado y torcido en la pared del fondo, como si tuviera algo mejor que hacer que colgar recto. Una camiseta firmada de los Cavs colgaba cerca de la ventana, un recordatorio de cuántas temporadas ambos pasamos creyendo en causas perdidas. Pensé que nunca entrarías por esa puerta, dijo Kyle, deslizándome un café por el escritorio. Esbocé una sonrisa cansada. Tardé más de lo que debería. No insistió. Eso es lo bueno de Kyle. Siempre dejaba que el silencio hiciera el trabajo pesado. Éramos amigos desde antes de que aprobara el examen de abogacía. Compañeros de piso en la universidad. Sabía cuándo necesitaba hablar y cuándo necesitaba simplemente sentarme con mis pensamientos por un minuto. Tomé un sorbo. Me dijo que le gustó. Él levantó una ceja. ¿Le gustó qué? El abrazo, dije secamente. De otro hombre. El rostro de Kyle no cambió, pero vi el cambio en sus ojos. Simpatía, quizás. O reconocimiento. Había visto suficientes situaciones de estas como para saber lo que ese tipo de frase le hacía a un hombre. Me recliné en la silla, mirando una mancha en la baldosa del techo sobre mí. He estado caminando por nuestra casa como un fantasma. Dice que me echa de menos, pero solo después de darse cuenta de que dejé de necesitar su aprobación. Es como si cuanto menos lo intento, más me persigue, y yo sigo preguntándome a qué demonios me estaba aferrando todo este tiempo. Kyle asintió lentamente. A la costumbre. Eso golpeó más fuerte de lo que esperaba. La costumbre puede parecer amor, añadió. Especialmente cuando se adorna con 10 años de facturas compartidas y fotos de vacaciones. Lo miré. ¿Crees que estoy cometiendo un error? No, dijo sin vacilar. Creo que por fin estás diciendo la verdad. Abrió un cajón y sacó una fina pila de papeles. Está todo aquí. Lenguaje estándar, limpio. Te quedas con tu casa, tus cuentas y, según lo que me contaste, tu paz. Pasé los dedos por el borde de la página. Verlo en papel lo hacía real. Definitivo. Pero en lugar de pavor, sentí que algo más crecía en mi pecho. Alivio. Del tipo que sientes cuando finalmente admites que aquello que has estado evitando ya se ha roto. Estoy cansado, dije. Kyle no respondió, solo escuchó. Estoy cansado de hacerme más pequeño para proteger la comodidad de otra persona. De ser el buen tipo por el que ella pasaba todos los días mientras esperaba una emoción.
No dejaba de preguntarme qué hice mal, pero ahora me doy cuenta de que simplemente no era lo que ella quería, y yo seguía intentando serlo. Cogió un bolígrafo y lo colocó junto a los papeles. Entonces deja de intentarlo. Hubo silencio durante un rato. El zumbido del tráfico llegaba desde la calle de abajo. Firmé. No rápido, no con rabia, simplemente con firmeza, como alguien que finalmente cierra la puerta de una habitación que se ha quedado fría. Kyle tomó los papeles y los guardó en una carpeta. Le notificarán la semana que viene. Yo me encargaré del resto. Gracias, dije, poniéndome de pie. Sentía las piernas más ligeras que en meses. Salimos juntos a la calle. Era media mañana, todavía lo suficientemente temprano como para que el día prometiera algo. ¿A dónde vas?, preguntó. A casa, dije. Al menos por ahora. Me dio una palmada en la espalda. Llámame si necesitas algo. Lo haré. Mientras caminaba hacia mi coche, se levantó una brisa. No fría, pero tampoco cálida. Simplemente honesta, como el tipo de aire que no pretende consolarte. Simplemente dice la verdad. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba volviendo a mi matrimonio. Estaba avanzando. Cuando llegué a casa esa noche, la casa estaba en penumbra. No oscura, no silenciosa, simplemente expectante. El tipo de quietud que parece preparada. Ella estaba en el sofá, con las piernas recogidas, un libro a medio leer en su regazo y 2 copas de vino ya servidas. Una para ella, una para mí. Me detuve en el umbral. Esto no era accidental. No había estado leyendo. Había estado esperando. Hola, dijo, levantándose rápidamente. Pensé que podríamos hablar. Solo sentarnos un rato. Su voz era ligera, casi esperanzada, como si fuéramos 2 personas al principio de algo en lugar de en el borde deshilachado del final. No me moví. Señaló el vino. Elegí el que te gusta. El Malbec de aquel viñedo de Senoume. Aquel viñedo. El de nuestro viaje de 5º aniversario. La última vez que buscó mi mano sin necesidad de demostrar nada. El recuerdo tiró de algo en mí, pero solo por un segundo. Dejé mis llaves, me quité el abrigo y me senté, no a su lado, sino en el sillón al otro lado de la habitación. Esa era distancia suficiente para decir lo que aún no había puesto en palabras. Se volvió a sentar lentamente. Su sonrisa vaciló, luego intentó reconstruirse. He estado pensando mucho en el trabajo, empezó. El estrés últimamente ha sido abrumador. Mi equipo va con retraso en los plazos. Mi jefe no deja de cambiar las expectativas. Supongo que he estado trayendo todo eso a casa y descargándolo entre nosotros. Asentí una vez, sin calidez. No pretendía pagarlo contigo, añadió rápidamente. Siempre has sido la única persona con la que podía contar para que me escuchara. Simplemente olvidé cómo hablar contigo sin convertirlo en otra cosa. No hablé. Se inclinó ligeramente hacia adelante, con la voz temblorosa ahora. Sé que te he hecho daño. Lo sé. He estado repasando todo. Las cosas que dije, las cosas que no dije. Fui egoísta. Estaba buscando algo fuera cuando debería haber estado reparando lo que tenía justo delante de mí. La habitación vibraba con sus palabras, pero no sentí que ninguna me llegara. Por fin estaba intentando alcanzarme, pero yo ya no le tendía la mano. Te echo de menos, dijo, apenas un susurro ahora. No solo la comodidad. Echo de menos tu corazón. La forma en que me miras cuando crees que no me doy cuenta. La forma en que solías preguntarme cómo había dormido, incluso en las noches en que apenas descansabas. Echo de menos esa versión de ti. Estaba llorando ahora. Lágrimas suaves y silenciosas que se aferraban a su mandíbula. Aún así, no hablé. En lugar de eso, me levanté y cogí la copa de vino que me había servido. La hice girar una vez, la sostuve a la luz y la dejé sin beber. Luego la miré de verdad. Estaba desprotegida por primera vez en semanas. No a la defensiva, no combativa, simplemente expuesta y asustada. Pero algo había cambiado. No estaba enfadado. No estaba herido.
Ni siquiera me conmovía la vulnerabilidad que me ofrecía. Ahora. Demasiado tarde. Simplemente, se había acabado para mí. Sorbió por la nariz, se secó la cara rápidamente como si le avergonzara llorar delante de mí. Quiero que lo intentemos de nuevo, dijo. Quiero que superemos esto. La observé. No con amargura, no con anhelo, solo con claridad. No quieres que volvamos, dije finalmente, con la voz tranquila. ¿Quieres que vuelva yo? La versión de mí que te ponía en primer lugar, incluso cuando tú no me ponías en ningún lugar. Se quedó helada. Quieres la comodidad, no el compromiso. La estabilidad sin el peso que conlleva. Pero ese hombre, el que se desvivió por ser suficiente para ti. Ya no vive aquí. Las palabras se sintieron como una lenta lluvia final. Me di la vuelta y caminé por el pasillo. Detrás de mí, el silencio regresó, pero esta vez no me siguió. Me esperó de nuevo a la mañana siguiente, pero esta vez no fingió indiferencia. Cuando entré en la cocina, ya estaba de pie junto a la mesa, con ambas manos apoyadas en el borde como si necesitara que la sostuviera. Llevaba el pelo suelto, cepillado y liso. El tipo de esfuerzo que solía reservar para las citas nocturnas. Llevaba el suave suéter azul que una vez le dije que hacía que sus ojos parecieran más brillantes. Requería esfuerzo. El suyo, no el mío. James dijo en voz baja. Decía en serio cada palabra de anoche. Pero no dije la más importante. Levanté una ceja, esperando. Dio un paso adelante, con la voz frágil pero sincera. Me he vuelto a enamorar de ti. No me moví, ni un parpadeo, ni una respiración. Ella lo tomó como una vacilación, e insistió. La forma en que te has mantenido firme, la forma en que has dejado de disculparte por quién eres. Me ha hecho verte de nuevo. Verte de verdad. No sé cómo pude perderlo de vista. Sus palabras flotaron en el aire como un perfume, dulce, deliberado y destinado a perdurar. Pero yo ya me había vuelto inmune a él. Quiero reconstruir esto, dijo. Quiero al hombre en el que te has convertido. No a pesar del cambio, sino por él. Extendí la mano detrás de mí, abrí el cajón cerca de la nevera y saqué la carpeta que me había dado Kyle. Su sonrisa vaciló en el momento en que la vio. Me acerqué a la mesa, dejé la carpeta con cuidado entre nosotros y luego la abrí. Papeles de divorcio. Su boca se entreabrió ligeramente. Un suspiro suave y atónito. James susurró. Se acabó, dije. 2 palabras. Firmes, inquebrantables. Miró las páginas como si estuvieran en un idioma que no entendía. Sus manos no se movieron. Sus ojos recorrieron el documento, pero nunca lo procesaron. Esto no es. Empezó, con la voz quebrada. No puedes decidir esto sin más después de todo lo que he dicho. No he decidido esto hoy, repliqué. Lo decidí la noche que dijiste que los brazos de otro te hacían sentir más viva que los míos jamás lo habían hecho. Se estremeció, apenas, pero fue suficiente. Sé que te hice daño, susurró. Pero la gente comete errores, James. Crecemos a partir de ellos. Ahora eres diferente, más fuerte, más agudo, y amo a ese hombre. Amas el resultado de en lo que tu traición me obligó a convertirme, dije. Pero no puedes celebrar el daño cuando eras tú quien sostenía el martillo. Parpadeó rápidamente, retrocediendo de la mesa como si los papeles fueran tóxicos. Pensé que estábamos mejorando, dijo, su voz elevándose ahora, teñida de desesperación. Has estado aquí, ¿no? Comiendo conmigo, durmiendo a mi lado, sin decir nada pero quedándote. Pensé que eso significaba algo. Y lo significaba, dije. Significaba que estaba decidiendo quién quería ser al otro lado de ti. Su rostro se descompuso entonces, las lágrimas asomando. Así que eso es todo. Un error y lo tiras todo por la borda. Esto no fue un error, Erika. Fue una elección. Y no solo el abrazo, la justificación, la culpa. Me miraste a los ojos y me llamaste aburrido. Reescribiste toda nuestra vida en una sola frase. Cerré la carpeta suavemente. Ahora yo estoy haciendo lo mismo. Se tapó la boca con una mano,
como si eso pudiera contener el sollozo que se acumulaba en su garganta. Sus hombros temblaban, pero no la alcancé. No le ofrecí consuelo. No me inmuté. La mujer que una vez tuvo todo el control ahora se aferraba al borde de la mesa como si pudiera salvarla. Pero nada iba a salvar esto. Ya no. Me di la vuelta, dejé la carpeta donde estaba y caminé hacia el pasillo. Detrás de mí, oí su voz una última vez. Pequeña, rota, rompiéndose contra las paredes del hogar que una vez construimos. Por favor, James. Me detuve en el umbral, miré hacia atrás lo justo para encontrar sus ojos, y entonces dije, fírmalo. No lo firmó ese día. En su lugar, me siguió al salón como una sombra que ya no podía soportar el silencio. James dijo, con la voz temblorosa. No te alejes de mí. Todavía no. Me senté en el borde del sofá, abrí un libro que no tenía intención de leer y pasé una página. Se arrodilló a mi lado. No se sentó, se arrodilló. Como si quizás, si se ponía lo suficientemente abajo, yo me ablandaría. Quizá el hombre que solía ser seguía enterrado en algún lugar bajo mis costillas. No quise decir lo que dije, susurró. Estaba sufriendo. Me sentía desconectada y estúpida y asustada. Necesitaba algo. Ni siquiera sabía qué. Pero no era por él. Nunca fue por él. Mantuve los ojos en el libro, mi pulgar congelado a mitad de página. Nos echo de menos, dijo con un nudo en la garganta. ¿Tú no? Mi voz era baja, plana. Echo de menos al hombre que creía ser cuando pensaba que eras incapaz de hacer lo que hiciste. Eso la dejó atónita. Se le cortó la respiración, como si no hubiera considerado que mi dolor nunca fue por lo que pasó, sino por quien tuve que dejar de ser después. Subió al sofá a mi lado, como si la cercanía pudiera romper el muro que yo había construido. ¿Recuerdas ese viaje a Asheville?, dijo de repente. Ese Airbnb en el bosque. Hiciste tortitas en esa parrilla oxidada y activaste la alarma de incendios con la grasa del bacon. Nos reímos tanto que casi lloramos. Se rió suavemente ahora, pero sola. Yo seguí pasando páginas. O esa noche, bailamos descalzos en la cocina porque se fue la luz. Eso fue real, James. Éramos nosotros. Cerré el libro suavemente, mirándola por fin. Sí, lo fue. Una chispa de esperanza brilló en su rostro. Pero ya no soy ese hombre, dije. Y su rostro se derrumbó de nuevo. Extendió la mano para coger la mía. Lenta, desesperada. Pero me levanté antes de que pudiera tocarme. Tuviste todo el poder durante tanto tiempo, dije en voz baja. Eras tú la que definía lo que contaba. Lo que importaba. Lo que era emocionante. Jugué según tus reglas, esperando que volvieras a verme. La miré desde arriba. Me ves ahora, pero solo porque dejé de pedir que me vieran. Me miró a través de sus ojos enrojecidos y llorosos. Nunca quise perderte. Asentí. Pero no te importó arriesgarlo. Y esa era la verdad. No podía discutirlo. Me di la vuelta y caminé de nuevo hacia el pasillo. Esta vez, no me siguió. Simplemente se quedó allí, en el sofá donde una vez compartimos palomitas y risas, ahogándose en sus propios recuerdos. Detrás de mí, sus lágrimas no me conmovieron. No porque no la hubiera amado una vez con todo lo que tenía, sino porque ahora, por fin, me quería más a mí mismo. El juzgado olía a barniz y a café frío. Colores neutros, caras neutras. Pero nada en aquel día parecía neutro. Erika estaba sentada frente a mí en la pulida mesa de roble, vestida de gris. No el gris poderoso que solía llevar para dominar una habitación, sino del tipo que se funde con las paredes. Su postura era demasiado recta, demasiado ensayada. Sus manos no dejaban de juntarse y separarse en su regazo, como si buscara un lugar donde esconder su arrepentimiento. No le hablé, ni siquiera la miré. Kyle estaba sentado a mi lado, tranquilo como siempre, hojeando nuestro expediente. Su voz tenía una confianza serena cuando se inclinó. Tenemos todo lo que necesitamos. Y era cierto. Correos electrónicos, fotos, declaraciones de compañeros de trabajo que habían presenciado sus coqueteos no tan sutiles.
El informe de recursos humanos de su departamento que describía una familiaridad inapropiada con más de un colega. Y, por supuesto, el abrazo que lo inició todo, ahora documentado en una serie de fotos de alta resolución de la fiesta en la azotea, tomadas por alguien de marketing con un objetivo nuevo y elegante. No fue el rencor lo que aportó las pruebas. Fue la claridad. Había pasado demasiado tiempo dudando de mí mismo, preguntándome si estaba exagerando, si estaba siendo demasiado frío, demasiado duro. Pero hoy, ya no estaba reaccionando. Estaba respondiendo. Cuando el juez finalmente llamó al orden en la sala, el aire se tensó. Las declaraciones iniciales pasaron rápidamente. Su abogado intentó pintarla como una mujer emocionalmente desatendida. Una mujer desesperada por conectar. Una víctima de vacío emocional, lo llamaron. Pero los hechos no mentían. Tenía los registros financieros, los viajes de aniversario, los extractos de la tarjeta de crédito que mostraban regalos, cenas, pequeños gestos que ella nunca notó porque estaba demasiado ocupada persiguiendo la novedad. Y cuando Kyle presentó la documentación de RRHH, completa con marcas de tiempo, testimonios de colegas e incluso registros de chat, el color desapareció del rostro de Erika. La jueza se quitó las gafas a mitad de la revisión y miró a Erika como si intentara descifrar un rompecabezas que no terminaba de encajar. ¿Tiene algo que decir en respuesta a estas declaraciones?, le preguntó la jueza. Erika vaciló. Su abogado se inclinó y le susurró algo cortante. Ella se aclaró la garganta. Yo. Nunca tuve la intención de herir a nadie. No me di cuenta de cómo se veía. Una defensa débil. La jueza no se impresionó. Para el mediodía, todo había terminado. El fallo fue rápido, decisivo. Retención total de la casa para James Whitaker. Activos líquidos divididos a mi favor debido a la evidencia de mala conducta conyugal. No se concedió pensión alimenticia. La custodia de las inversiones conjuntas y las cuentas de jubilación se otorgó en función de los registros de contribución. No fue solo una victoria. Fue el colapso total de la versión de Erika que solía dominar el espacio entre nosotros. Cuando la jueza dio por cerrada la sesión, Erika se quedó sentada, congelada, con los ojos muy abiertos pero sin enfocar. Su abogado ya estaba recogiendo sus cosas, evitando su mirada. Me levanté. Kyle también lo hizo, dándome una palmada en el hombro con un pequeño asentimiento. Lo conseguiste, amigo. Pero no sonreí. No me regodeé. Simplemente me di la vuelta, salí de esa sala y dejé que el peso que había cargado durante una década se deslizara de mi espalda como un abrigo que por fin me quedaba pequeño. Afuera, el aire se sentía diferente. No libre, todavía no, pero limpio. Como si algo se hubiera fregado desde dentro hacia afuera. Kyle me seguía a unos pasos. ¿Tienes hambre? Me reí en voz baja por primera vez en meses. ¿Mucha? Caminamos hacia el aparcamiento, el sonido de nuestros zapatos resonando contra el hormigón y la posibilidad. Detrás de mí, las puertas del juzgado se cerraron. Erika nunca miró hacia atrás. Pero eso encajaba, porque yo tampoco lo hice. El bar era tranquilo, de esos con paredes de paneles de madera y un suave jazz zumbando por los altavoces, donde nadie hacía demasiadas preguntas y el camarero servía con respeto, no con curiosidad. Kyle me deslizó un whisky y levantó su copa. Por la libertad. Aún no levanté la mía. Observé cómo la luz ámbar se reflejaba en el borde del vaso. Me recordó al otoño, a las noches en el porche y al bourbon junto a una mujer que solía decir que le encantaba cómo hacía que lo ordinario se sintiera especial. Es curioso cómo ese recuerdo ya no dolía. Simplemente pasaba. Finalmente, levanté mi copa. Por la gente de verdad, dije. Kyle chocó su copa contra la mía. Claro que sí. Nos quedamos sentados allí un buen rato sin llenar el espacio con demasiada conversación. Eso era lo que siempre me había gustado de él. No se requería ninguna actuación. Solo dos hombres que habían pasado por lo suficiente como para saber que ganar no siempre se siente como una celebración. A veces, simplemente se siente como volver a respirar. ¿Seguro que estás bien?, preguntó Kyle finalmente. Tomé un sorbo. No estoy amargado. Así sé que estaré bien. Asintió lentamente.
¿Crees que decía en serio lo que dijo al final? Me encogí de hombros. Quizás. Pero que lo dijera en serio ahora no deshace lo que quería decir cuando dijo que la aburría. Ladeó la cabeza. Esa frase se te quedó grabada. Porque era la verdad. Su verdad, al menos. Y me hizo darme cuenta de que pasé años intentando ser entretenido cuando debería haber estado protegiendo mi paz. Kyle sonrió. Ahora la tienes. Casi la pierdo, persiguiendo algo que no podía sostener. El camarero pasó. Hice un gesto para pedir otra ronda, no porque la necesitara, sino porque la noche parecía merecer un final adecuado. ¿Sabes?, dije, mirando la lluvia que empezaba a rayar la ventana. No me arrepiento del matrimonio. Kyle levantó una ceja. No negué con la cabeza. Me enseñó exactamente quién no volveré a ser. Se rió en voz baja. ¿Y ahora qué? Me recliné en el reservado, dejando que el vaso se calentara en mi mano. Ahora a reconstruir. No solo mi vida, a mí. La puerta se abrió y dejó entrar una ráfaga de aire frío. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí que algo me persiguiera. Simplemente se sintió como el tiempo. Kyle levantó su copa una vez más. Por el hombre que ella perdió. Levanté la mía también. Firme. Seguro. Por el hombre que yo encontré.